estáis en su presencia. Bendecid al Señor. Siervos todos del Señor. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. El sol, la luna, las estrellas. Bendecid al Señor. Aguas, rocío, manantiales. Bendecid al Señor. Vientos y grandes huracanes. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Lluvias, granizos y nevadas. Bendecid al Señor. Heladas y escarchas matutinas. Bendecid al Señor. Mares y ríos primordiales. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Montes y cumbres de la tierra. Bendecid al Señor. Valles, mesetas y hondonadas. Bendecid al Señor. Árboles, frutas y espesuras. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Aves y nubes de los cielos. Bendecid al Señor. Fieras, bestias y ganado. Bendecid al Señor. Peces y algas de las aguas. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Niños, jóvenes y ancianos. Bendecid al Señor. Santos y santas de Dios. Bendecid al Señor. Hombres de buena voluntad. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Espíritus y almas de los justos. Bendecid al Señor. Ananías, Azarías, Misael. Bendecid al Señor. Siervos y siervas de Dios. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Alabad a la Santa Trinidad. Bendecid al Señor. Aleluya, aleluya. Bendecid al Señor. Amén, amén. Bendecid al Señor. Bendecid al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Iniciamos estos sagrados misterios, queridos hermanos y hermanas, uniéndonos especialmente a cada una de nuestras intenciones y especialmente de todas y cada una de las intenciones de ustedes que en este momento se unen a esta celebración eucarística. Vamos a orar también por el alma de Fernando Tavilo Suazo y por todos y cada uno de nuestros hermanos difuntos, especialmente los que han fallecido víctima de esta pandemia. Iniciemos estos sagrados misterios reconociendo humildemente nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes,
para que en las inestabilidades del mundo presente nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestras fatigas cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajamos día y noche para no serle una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa e irreprochable. Ustedes son testigos y Dios también. Y como recordarán, lo hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna de Dios que le está llamando a su reino y su gloria. Nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibimos la palabra que le predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. Palabra de Dios. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si metiendo en el abismo, estás presente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar a los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si dijeras que me cubra las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti, la noche sería clara como el día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya, aleluya. El amor de Dios ha llegado a su plenitud en aquel que cumple la palabra de Cristo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcro blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también son ustedes. Por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo: Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unidos a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que lo mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Palabra del Señor. Al escuchar, y como les decía el día de ayer, es importante preocuparnos siempre por estar en la presencia del Señor y no por las apariencias ante los demás. Y hoy Jesús continúa este discurso en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, diciendo y refiriéndose a los escribas y fariseos como sepulcros blanqueados. Jesús hace una dura crítica a la falta de coherencia entre la palabra, la práctica interior y exterior a los de su tiempo. Y es necesario que en esta realidad, concretamente muy importante también para nosotros y en el ámbito de nuestra vida espiritual, procuremos siempre no vivir en esa división interna de nuestra vida
y de nuestro servicio al Señor. Nuestras prácticas sean prácticas coherentes. Nuestras prácticas sean prácticas que de verdad nos ayuden a nosotros a vivir coherentemente nuestro ser cristiano. Por eso hay dos modelos muy importantes a los que Jesús hoy se refiere hoy, dos momentos pedagógicos que también nos ayudan a encontrar modelos concretos para la educación espiritual de cada uno de nosotros. Y estos dos modelos son los que evidencia hoy el Evangelio, tanto el exterior. ¿Qué es lo que de verdad implica ese modelo exterior? Ese modelo exterior implica los modales, el saber estar, el saber comportarnos en realidades concretas en las cuales, retomando las palabras de Hechos de los Apóstoles, nos movemos y existimos. Tener buenos modales, no ir deprisa, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. En esta realidad concretamente, para la educación y sobre todo de nuestra propia vida espiritual y como un acto pedagógico de nuestra vida, también se encuentran los hábitos de nuestra vida. Ojalá que sean de verdad hábitos buenos, que procuran estar en la ayuda, especialmente de lo que a nosotros nos conceda una buena salud, hábitos de vida, cuidar nuestros alimentos, procurar ejercitarnos, tener siempre la capacidad de vencer todo ese ostracismo que nos impide a nosotros tener hábitos sanos de nuestra vida. Eso en ese aspecto exterior, pero también es necesario cuidar las palabras, lo que nosotros decimos. Y esto, queridos hermanos, se nos viene a nuestra memoria aquel refrán que dice que somos esclavos de lo que decimos y dueños de nuestros silencios. Querer decir que lo que nosotros hemos hablado, ya lo hemos dicho. Y al decirlo, ojo, en esta particular experiencia, cuidar lo que decimos de los demás. Cuidar cómo nos expresamos de los demás. Cuidar también que cuando digamos algo pensemos siempre si eso ayuda al hermano al que me voy a referir. Cuidar de verdad si eso es bueno, lo que voy a decir de mi hermano. Cuidar también si lo que voy a decir edifica a aquel a quien también voy a arrastrar con mis palabras. Eso es el ámbito exterior. Lo que podría ser a la referencia que hace Jesús hoy en el Evangelio, sepulcros blanqueados. Es necesario que nuestros actos exteriores sean la manifestación de lo que hay dentro de nosotros. Y a eso es lo que de verdad quiero llegar. La educación de nuestro corazón. Educar nuestro corazón es sobre todo cuidando que hayan en él sentimientos buenos, sentimientos puros, sentimientos edificantes, que me edifiquen a mí primeramente para que pueda de verdad edificar lo que brota de mi interior. Y al darnos cuenta de esto, es necesario plantearnos realmente lo que ayer hablábamos, la justicia, la misericordia, pero sobre todo especialmente la fidelidad. 3 ámbitos que ayer los reflexionábamos y que también hoy son para nosotros una propuesta clara de poderlo integrar. Misericordia, humildad y entrega generosa. Para la buena educación de nuestra vida espiritual. Obvio que es algo tan importante también decirlo, que estas dos realidades no se contraponen. No son unas realidades que están constantemente en nosotros en una constante pelea, no. Que el cuidar lo externo también nos lleve a nosotros a cuidar lo interno.
que nos preocupamos por lo exterior. Ojo, les decía el día de ayer, y perdonen que esté retomando la homilía del día de ayer, pero decíamos ayer, ¿no? Estamos preocupados por la sanitización, el procurar que siempre el alcohol gel lo tengamos disponible. Hemos escuchado y hemos visto en la televisión que decir antes de salir de tu casa, la mascarilla, lávate la mano, guarda la distancia, que es también importante. Pero también es importante cuidar nuestro ámbito interior, porque de ahí es donde, diría yo, y me atrevería a decir, es donde se fragua con el dolor que genera en nosotros lo bueno. Cuidar las palabras sirve para también cuidar el corazón, que no salga de nosotros cosas malas, que parecieran que son las que se anidan en nuestro corazón, pareciera que esas cosas son las que de verdad nos están moviendo nuestros patrones de comportamiento. Cuidar el orden de la vida sirve que también nosotros nos demos cuenta que hay que cuidarnos interiormente. El orden de la vida es tan importante. Y ustedes dirán, ¿por qué el Padre hoy está hablando de esta cosa? Porque pareciera que a veces hablar de sepulcros blanqueados y hablar de la hipocresía en la que se sumerge nuestra vida cristiana es solo sabernos comportar ante los demás. Hay un proceso, hay un cuidado que tenemos que llevar a cabo. No es solo aparecer ante los demás como el bueno. Recordarán las mismas palabras de Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice al joven rico o al hombre que se acercó a él: uno solo es bueno, y ese bueno es Dios. A veces en estas cosas nos cuesta ahondar porque a lo mejor no tenemos la capacidad de poder vislumbrar o mirar sobre lo que de verdad son los criterios que nos ayudan a nosotros en el crecimiento o en el cuidado o en la educación de nuestros hábitos pedagógicos del cuidado de nuestra vida espiritual. Importante es ante todo poner el acento. ¿Y dónde dice Jesús que pongamos el acento de todas estas cosas? En el corazón. Cuidar el corazón es sobre todo darnos cuenta que en el interior del corazón también se educa todos nuestros sentimientos. Estar atentos y sobre todo especialmente la llamada de Jesús es al pecado de la hipocresía. Guardar formas exteriores. Según delante de quien esté me comporto. ¿Por qué no obramos con libertad? ¿Por qué no obramos siempre movidos por ese ámbito que el mismo Dios nos ha regalado, que libre nos creó y que solo con nuestra propia libertad nos va a conceder lo que nosotros a su vez optemos libremente? Y a veces pareciera que somos libres, pero vamos más presos que los que se encuentran bajo una condena detrás de unos barrotes. Porque a veces vamos movidos por el qué dirán de los demás, o qué pensarán de mí los demás. Y eso nos crea a nosotros un sinsentido, nos crea situaciones de dolor y de enfermedad. Por eso es necesario, dice Jesús, cuidarnos y estar atentos al pecado de la hipocresía, que no tiene nada que ver con lo que acontece dentro de nosotros. Quiere decir, lo que hay de verdad importante en nosotros, no lo que exteriormente manifestamos a los demás. Atentos, dice, a esa falsedad en la vida y vivamos ante Él de verdad, no con apariencias, no bajo el juicio de los demás, sino que ante la verdad de Dios que conoce nuestro interior, actuemos movidos siempre por la libertad, cuidando los actos exteriores que brotan conscientemente de ese interior bien educado y que de verdad me hace pensar, y espero que en este día ustedes y a cada uno de los que se unan a esta celebración nos ayude a preguntarnos: ¿cómo están mis actos exteriores? Porque solo así, viendo nuestro actuar exteriormente, nos daremos cuenta cómo estamos movidos nosotros desde nuestro interior.
Por eso me detenía hoy y hacía mucho énfasis en esto, que es lo que Jesús critica: la falta de coherencia, la falta de credibilidad en nuestras palabras cuando hemos estado acostumbrados a decir solo mentiras o decir lo que los demás quieren escuchar. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Oremos, queridos hermanos, especialmente en este día por nuestra iglesia que peregrina en la arquidiócesis de Santiago, por nuestro arzobispo Celestino, por sus obispos auxiliares, por todos los sacerdotes, para que, dóciles también a la fidelidad del pastor, podamos vivir conscientes de nuestra misión, llevándola a cabo y especialmente entregándonos con generosidad. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por el Papa, para que el Señor le conceda la gracia y la ayuda necesaria y la ilumine por la fuerza del Espíritu Santo, que nos apaciente y nos guíe por la fe y nos confirme a todos en esa fe que profesamos en Cristo. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por todas las familias que en estos tiempos pasan por momentos muy difíciles: falta de diálogo, experiencias de dolor, experiencias de sinsentidos, pérdida del trabajo, para que el Señor con su gracia les auxilie, les devuelva la esperanza, y por medio de cada uno de nosotros y nuestra presencia y la oración podamos dar fortaleza a tantos hermanos nuestros que sufren. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestros hermanos enfermos, por los que se encuentran en los hospitales, por los que están al cuidado de ellos, por el personal médico y sanitario, por todos aquellos que laboran en nuestra sociedad, para que esta sociedad continúe un camino, aún en medio de las incertidumbres. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que vivamos coherentemente la acción de la llamada de Jesús, especialmente no preocupándonos por el qué dirán los demás, sino sabiendo quiénes somos delante del Señor. Ahondemos en los esfuerzos siempre de procurar esa presencia en medio de nosotros. Roguemos al Señor. Ahí donde nos encontramos, presentemos nuestras súplicas e intenciones. Oremos, hermanos, para que el Señor acepte estas súplicas, para que las que están en nuestro corazón también lleguen hasta Él y las acoja benignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio único de Cristo, Señor, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y conceda a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas con toda justicia. Nos dices como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libre y la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por la sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo, llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús, consolidándonos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación, y con ello avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestro hermano Fernando y de todos aquellos que han fallecido víctima de esta pandemia, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María la Virgen, Madre de Dios,
con los apóstoles y los mártires, con San Bruno y Santo Domingo de Guzmán, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos quedar en paz. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón,
Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, ni en nuestra última agonía. Amén. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.